Hoy, en 678, el extraño paro de trenes. Es una medida irracional, totalmente decretada por el gremio de la fraternidad, hoy en forma sorpresiva, dejando a miles y miles de usuarios en la calle, porque se oponen a que el gobierno coloque cámaras de seguridad dentro de las cabinas de los motorman para un mayor control. No somos ingenuos, estamos en un proceso electoral y lamentablemente en este país todo se utiliza cuando un proceso electoral está en marcha. Bien, ahí estamos viendo la cara de Omar Maturano, el titular de la fraternidad, el responsable del paro de hoy y también de esta situación. Evo Morales secuestrado 14 horas en Viena. Otra humillación a Sudamérica. El repudio generalizado en toda nuestra región respecto de lo que pasó con Evo Morales y su avión en Europa. Le negaron la posibilidad de circular por el espacio aéreo de 4 países. Finalmente tuvo que recalar en Viena. Va a haber seguramente de urgencia una reunión de la UNASUR. En la madrugada vino el embajador de España, con sede en Austria, y me dijo que yo le invitara a un café dentro del avión para ver el avión. Rechacé, por supuesto, por una cuestión de dignidad, que tengo la obligación de defender la dignidad y la soberanía de mi país. Si hubiera pasado a un presidente del primer mundo, se estaría hablando de una violación a los derechos básicos de un primer mandatario. Pero lo que han hecho con Evo Morales es una canallada. Es una vergüenza. El pacto Clarín, La Nación, Corte Suprema. Otra vez entró en acción Pinedo. ¿Qué le parece el apriete de Marchi al empleado de la FIP para detener una supuesta investigación? No sé qué es lo que estás hablando. Un empleado de la FIP denunció que Marchi, secretario de la Corte, lo llamó telefónicamente para apretarlo, para que se detengan las notificaciones. No conozco el tema, la verdad. ¿No está al tanto de que Marchi llamó telefónicamente para...? No. Cuando se reúne la Corte Suprema de Justicia de la Nación y dice que está preocupada por una acción que fue calificada como de extorsión a la FIP, me parece que es un hecho grave, no es para minimizarlo ni para reírse, es para preocuparse. Novedades de los rejuntados opositores. Sergio Bergman y Jorge Clarín, los personajes del día. Eso era una promesa que está cumplida, como, bueno, el voto que también te vamos a pedir. Muchísimo. No voto en Capital Federal. No voto, voto en Santa Fe. No importa, tenemos opciones en Santa Fe. Miguel del Cel. De ninguna manera. Ya lo dije públicamente. Lo siento y como lo he dicho, tengo que decirlo frente a ustedes. Creo que Miguel del Cel representa la ostentación de la ignorancia en la política. Me parece muy bien que se unan a mí como ciudadano. Ahora, ¿por qué hay algunos que faltan? ¿Cómo nos pueden entender algo tan básico que es que todos se tienen que unir? Todo quiere decir también Macri y el PO, para decirte una barbaridad. Bueno, es que así se hace política y después verían qué hacen. ¿La oposición se va a unir, te parece? ¿Se van a unir algunos? Mira, si se unen, yo quiero que se unan por lo que piensan y no por el espanto. Porque solo si se unen por el espanto no sirve. Eso no alcanza, porque después se unen tipos muy distintos. ¿Cómo nos pueden entender algo tan básico que es que todos se tienen que unir? Todo quiere decir también Macri y el PO. Un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Otro día de bellas. Notice. 1. Patentamiento de 0 kilómetros. El mejor semestre de la historia. Vamos de paseo en un auto nuevo. Los patentamientos de vehículos en junio crecieron 5,2% respecto a igual mes de 2002. 2. La vamos a poner como buena nota y teniendo en cuenta que Argentina nunca la ganó y que la patria es el otro. Del Potro, ¿no debería jugar la Davis? Pensalo, pibe, pensalo. Espectacular
final del partido, el triunfo para Juan Martín del Potro. El mejor punto del encuentro se lo reservaron para el final. Es musicalazo en vivo. Viene Peteco. Inaugurando la vida, brillando en el horizonte, el dios de los hombres quichua juntaba leña en el monte. Baja línea 678. Un programa very trending topic. Impresionante, porque a esta altura el video de bajada de línea tiene más de 120.000 visitas. 120.000 normalmente son 6, 7, 8.000, 6, 7, 8.000. Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, compañeros del panel, buenas noches. Hoy tenemos un invitado que si yo lo llamo por su nombre le digo, oiga, Carlos Oscar, no me va a dar ni bola, pero en cambio si digo que está Peteco, Carabajal, Correa, ahí va, bienvenido, querido amigo. Bueno, si tengo que narrar la trayectoria de Peteco voy a estar un rato largo. También se ganó todos los premios que inventaron alguna vez, Balsada Ic, el ACE, el Conex de Platino, lo está preguntando por ahí, pero honrando la memoria de Homero Mansi, decíamos también de Argentino Ledesma, parece que se nos va a dedicar al tango. Hoy vamos a tener un anticipo por acá. Querido Peteco, es una alegría tenerte como siempre. Muchas gracias. Y ahora dejamos las alegrías de lado porque, tal como veíamos recién al comienzo de la apertura, hemos tenido un hecho de esos que hacen que uno pierda, bueno, justamente los festejos que se van acumulando en una sociedad que crece, que madura. El paro de la fraternidad no tiene ningún gollete. El ministro Randazzo lo dijo muy claramente. No se había cumplido el plazo para el pago que estaban reclamando. El plazo se cumple a partir de mañana, que es el cuarto día. No hay motivo tampoco para una conciliación obligatoria, porque no se trata de una negociación entre trabajadores y patronal. Se trata de un apriete, para decirlo más claramente. Uno entra a sospechar que quizás las derivaciones de lo que pasó en Castelar hagan que esta gente que tanto busca las cámaras a veces empiece a temerle a las cámaras. Pero en cualquier caso se ha perjudicado a miles de personas. Y les digo, queridos compañeros, que hoy fue degradante ver en la televisión, vamos a decirlo en TN, por supuesto, de qué manera se estimulaba a la gente a que manifestara su lógico, su justo descontento. Gente que salía de trabajar y que iba a tener que esperar un rato largo para volver a sus casas, hasta que encontraba a alguien que dijese, bueno, es culpa del gobierno. Las culpas están claramente localizadas en la dirección, en la conducción de la fraternidad. Compañeros, en vuestras manos, no voy en tren, voy en avión, que por lo menos Aerolíneas es una empresa nacional. Recién el ministro del Interior decía que este era un paro salvaje. Yo creo que además de salvaje es careta, es cobarde, porque lo que a mí en lo personal lo que más me repugna de todo lo que está pasando es que la fraternidad alegue motivos salariales, que el motivo sean las cámaras de seguridad, pero que no den la discusión, porque la gente que se ve impedida hoy de viajar, y además todos los ciudadanos, tenemos derecho a saber por qué no quieren las cámaras en las cabinas. Posiblemente sea una discusión, posiblemente se puedan escuchar sus argumentos, pero los tienen que dar, tienen que decir la verdad. O sea que en principio han mentido. El salvajismo del paro tiene que ver con la inmediatez. Cintia García.
Son interesantes las declaraciones que está haciendo el delegado gremial del Tren Sarmiento, Rubén Pollo Sobrero, porque, digamos, contrario a toda esta situación, él mismo está diciendo que cuando se hace un paro tienen que estar claros los motivos, dejando entrever que la cuestión, efectivamente, como dice el ministro Randazzo, no tiene que ver con un planteo laboral, gremial, de salario, sino con una cuestión de otro tenor que tiene que ver con las cámaras de seguridad. Como le decía, lo cierto es que miles de personas que querían viajar, tiraron bombas incendiarias, hubo incidentes, y desde el mediodía este paro sorpresivo que dejó sin posibilidades de usar las líneas de varias ramales de los trenes a miles de personas. Todas menos dos, de hecho, ¿no? El Belgrano Norte y el Urquiza. Mariana Moyano, vos también me contabas que ha habido algunos incidentes con personas heridas y esas cosas, ¿no? Sí, en realidad lo que se sabía era que ya había 10 o 15 detenidos a último momento, y en Constitución, estaba viendo recién los portales de Hasta Clarín, se ve que se dieron cuenta que no podían seguir echando nafta a la situación, y entonces marcaban esto de que habían sido pocas personas las que habían provocado daños, y me hizo acordar a algo que parece un chiste, pero que es inevitable pensar que esto tiene una vinculación con lo de Castelar. No voy a ser tan incendiaria como para decir explícitamente lo que tengo en la cabeza, pero en fin. Me parece que ahí hay una vinculación, y hay una cosa que parece un chiste, pero el lunes, el 1 de julio, perdón, creo que fue el lunes, hubo una nota en el diario Clarín donde se hablaba de la interna de los organismos de derechos humanos. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, en un momento de la nota, al final, se habla de la tragedia de 11 y en lugar de Castelar, pusieron 11 y Cautelar. Bueno, inconsciente tenemos todos. Bueno, Moca. Castelar, el tren y la Cautelar. Sí. Más claro, échenle nafta. Más claro, ¿no? échenle nafta. Reaparece una vieja historia, ¿no? La historia del sindicalismo argentino, que está asociado a los momentos más gloriosos de la lucha popular y también a los momentos más desastrosos de las provocaciones golpistas, ¿no? Reaparece, digo, yo no tengo pruebas de nada, pero el ministro Randazzo acaba de decir que las cámaras favorecen a los motorman que cumplen con responsabilidad su tarea. Ese entre comas, no a los motorman, sino a los motorman que cumplen con responsabilidad su tarea, conectado con una cosa que a la que todos tuvimos acceso, que es el video que muestra la extraña conducta, sí, el extraño procedimiento que siguió el motorman en el momento que termina en el desastre de Castelar. Es tanta la gravedad de lo que se imputa que uno tiene que ser muy cuidadoso en dejar abierta la posibilidad de las defensas y de los argumentos, pero se van acumulando elementos. El ferrocarril aparece como un lugar entre las internas sindicales, entre los justos problemas reivindicativos que puede existir en el ferrocarril, que pueden existir, entre los atrasos que tiene la política de transporte, que lo hemos hablado y que nadie los puede negar, aparecen manos raras, siempre ocurren en momentos claves, en momentos decisivos de la lucha política en Argentina, especialmente en el ferrocarril Sarmiento. Hoy hubo un matiz porque el gran desastre se produce, la provocación se centra en Constitución, pero estamos acostumbrados a que el ferrocarril Sarmiento siempre, en algún momento agudo de la lucha política, pasa alguna desgracia, y no es en los 2 últimos años. Yo me acuerdo, creo que fue el 2004-2005 en Aedo, que destruyeron una verdadera pieza cultural de la historia del ferrocarril argentino, la hicieron tortilla. Digo, ahí hay algo raro y desde hace bastante tiempo, y me parece muy bueno. Yo creí intuir en lo que decía el ministro Randazzo una decisión del gobierno de no permitir que se tome de rehenes a los trabajadores y al movimiento obrero, porque esta idea de que si pasa algo mañana, si alguien va preso por este crimen, eso es un ataque contra el movimiento obrero, eso hay que borrarlo de la memoria política. Ya con lo de Pedraza se empezó a borrar, afortunadamente. Efectivamente. No es un dirigente el que comete esto, el que tiene iniciativa, sino un delincuente. Igualdad ante la ley. Bien, y eso sirve para todos. Para todos. Todo tipo de dirigentes. Digamos que justamente lo que decía el ministro es que lo que se violó es el artículo 194 del Código Penal. Está inscrito una conducta delictiva. Orlando Barone, para cerrar. Cuando hablaban del pollo, el pollo es el del pelo coafer, vamos a simplificar. El pollo, yo viajo en ese tren,
así que espero no encontrarme con el pollo coafer. Pero en realidad todo esto que contaron ustedes es lo que hemos visto. Pero los medios tienen una gran contradicción. Obviamente hoy tuvieron que reconocer de que los pasajeros, como siempre ha ocurrido, eran rehenes y se pusieron a favor de los pasajeros y en contra de ese paro sorpresivo. Pero ustedes recuerdan, o recordamos todos, quienes nos están viendo, cómo se paseaban, en el caso el pollo, por los canales de los medios dominantes, como una figura entronizada del sindicalismo, porque pateaba en contra del gobierno y del Estado. Se paseó por todos los canales, era la figura digamos, centrípeta de eso. Entonces, hoy están contradiciendo. Respecto a la violencia, yo no me atrevo todavía a opinar porque la televisión suele magnificar todo. Una hoguera es un incendio es la devastación mundial. Entonces, cuando se recorte, porque incluso Randazzo no dio precisiones, cuando mañana sepamos con precisión, acuérdense de esa frase, cuanto peor mejor. Sí, bueno, fuera de eso se trata de delitos, entonces, en una época en que hay paritarias, en que hay todo tipo de diálogo. El contagio además, el contagio que se produce en algunos personajes, con todas estas manifestaciones populares, que hay en Europa, en Turquía, en Brasil, en todos lados, este contagio de la idea de producir algo en donde se incorporen nuevas personas o nuevos, pero me da la impresión de que la gente se portó, por eso vos hablaste de otras estaciones, que no ocurrió, por lo menos hasta ahora, nada de ese tipo, ¿no? Esperemos que no se contagien con Egipto, donde los militares son los que están retomando el poder, ¿no? Pero algo de eso me parece que puede haber. Querido Petrico, iba a empezar a hablar contigo después del primer informe sobre otra canallada, pero empezamos por esta. No sé, bueno, conocés Buenos Aires. No tengo mucho para agregar, salvo que hoy, por ejemplo, estábamos en mi casa con mi vieja. Nosotros siempre hemos sido del oeste, en Morón, muchos años. Y ahora ya hace 15 años que yo vivo en Moreno. Entonces, o sea que esa línea la conocemos y hemos viajado mucho antes de tener auto. Y hay mucha gente que uno conoce, familiares o amigos que siguen viajando en ese tren. Entonces, estar viendo el noticiero y darte cuenta de que intereses, en este caso sindicales o políticos o lo que sea, pueden llegar a manejar hasta la vida de la población, eso aflige mucho, ¿no? Sí, porque no son intereses sindicales, además son intereses de segmentos de la dirigencia, vayas uno a saber. Claro, intereses. Intereses creados que además vincularlos con la cercanía del proceso electoral se hace difícil creer también eso, justamente. Y le decía yo a Petrico Carabajal que pensábamos empezar hablando de otra canallada, porque solo en el plano de las canalladas, del delirio y de, una especie de extraña memoria imperial se puede inscribir el secuestro del presidente de la República Plurinacional de Bolivia en el aeropuerto de Viena durante 14 horas. Vamos a ir a un informe y después vamos a comentar este verdadero delirio imperial aquí en 678. Evo Morales secuestrado 14 horas en Viena. Otra humillación a Sudamérica. Recordemos el escándalo que armaron los medios hegemónicos en Argentina por la absolutamente justificada retención de una valija estadounidense. Y asomémonos así a la primera distinta vara que arroja la humillante detención por 12 horas al presidente de Bolivia en Viena. En un hecho sin precedentes, el presidente Evo Morales permaneció más de 12 horas demorado en el aeropuerto de Viena, luego de que España, Portugal, Italia y Francia le prohibieron hacer escala al avión que lo traía de regreso de Moscú, donde participó de una cumbre de jefes de Estado, bajo la sospecha de que el ex espía de la CIA, Edward Snowden, pudiera participar del vuelo. En la madrugada vino el embajador de España, con sede en Austria, y me dijo que yo le invitara a un café dentro del avión para ver el avión. Rechacé, por supuesto, por una cuestión de dignidad, que tengo la obligación de defender la dignidad, la soberanía de mi país, porque no es una ofensa al presidente, es todo un pueblo, es toda una región como Latinoamérica. Lo cierto es que la policía austríaca ha realizado un registro voluntario autorizado por el piloto del avión presidencial. Ni rastro de Snowden. El gobierno austríaco ha reconocido que el rumor de que el joven analista viajara ha causado graves problemas mundiales, ha dicho textualmente. Quiero decir que si hubiese sido el presidente de un país europeo,
o el presidente de Estados Unidos. Hubiera sido tapa de los diarios de todo el mundo. Hoy no lo es papelón todo el mundo. No hubiera tenido lugar. Seguramente. Si hubiera pasado a un presidente del primer mundo, se estaría hablando de una violación a los derechos básicos de un primer mandatario. Pero lo que han hecho con Evo Morales es una canallada. Es una vergüenza. Es inevitable ver la mano de Estados Unidos detrás de todo esto, porque Estados Unidos está presionando a los países de América Latina y del mundo que podían llegar a otorgar asilo a Edward Snowden para que lo detuvieran. La pregunta es hasta qué punto los países de Europa actuaron conforme a la ley para satisfacer eventualmente estas presiones de los Estados Unidos. Han violado los convenios internacionales del derecho de los vuelos aéreos, sino que también han violentado su propia dignidad como países. El día de ayer se ha constatado que las colonias no están en América Latina, ni en África, ni en Asia. Las colonias están en algunos países de Europa, lamentablemente. Es la Unión Europea que en su momento autorizó los vuelos de la CIA y que fue denunciada internacionalmente porque autorizaba los vuelos clandestinos de la CIA trasladando prisioneros a través de su espacio aéreo de la guerra contra el terror, o ese es el mote, el título que le puso Estados Unidos en Afganistán y en Irak. Es además un gran papelón diplomático que termina pagando el pato la Unión Europea precisamente por eso, por hacer no resistirse, digamos, a las presiones de Washington. ¿Cómo puede ser que digan, che, este avión de acá no sale porque para mí está Snowden adentro? Aparte es un avión presidente viejo ahí arriba. Hacerle lo mismo al presidente de Canadá, Obama, por ejemplo. hacéselo a Obama, de acá vos no salís. Acá cuando Timerman le abrió una valija al avión de Estados Unidos, se armó un quilombo. Acá no le dejaron salir un avión, viejo, a un país. Y estaban metiendo equipo de espionaje acá. Además lo que estaban trayendo en esa valija. Sí. Pero fue un escándalo. ¿Cómo le van a abrir una valija a Estados Unidos? No, acá te secuestran a un presidente, papu. Fue ilegalmente detenido en la vieja Europa, y cuando digo la vieja Europa no lo digo solamente como una frase. Vestigios de un colonialismo que creíamos totalmente superado, creemos que constituye no solamente una humillación a una nación hermana, sino también al continente suramericano. Estos son los hechos, causando especial vergüenza entonces la forma de titular de los diarios contrarios a los intereses latinoamericanos Clarín y La Nación. Diario Clarín de hoy. Mundo. Incidente diplomático. Tras una escala forzosa de 13 horas, Evo Morales regresa a Bolivia. Diario La Nación. Espionaje. Insólito giro en el caso del Topo. Desvían el avión de Evo Morales. Respecto de la cobertura, fue llamativo que a TN le resulte más relevante contar sobre un jueguito de internet que sobre el debate de fondo. Vamos a jugar. Ahí está Edward Snowden, ¿lo ven ahí? Que está en un pasillo de la NSA y lo vamos manejando. ¿Ves cómo va el sigiloso? El tipo va con puntita de pie. Ay, miralo, che, no tiene cuello. No, porque está muy sigiloso. Y cuando encuentra una computadora, ahí lo que hace es saca un pendrive. Mirá, ahí se afana. Pero lo ponen como malo. Los archivos. Y lo ponen como un espía. Sí, lo ponen como un espía, nada. Como decíamos, esto les pareció más relevante que reflejar, ya no les pedimos condenar, el fondo de la cuestión. De hecho, Clarín, Nación, TN, etc., en ningún momento se refieren a los tratados internacionales violados. Quien, como hace un año, volvió a destacarse, no fue otro que Oscar González. Sí, vamos a tener un indio en el Palacio de Gobierno. ¿Y ese indio quién va a ser? ¿Evo Morales? Posiblemente. ¿Qué le parece que, digo, con todo respeto, que un indígena, que un indio está en condiciones de gobernar Bolivia hoy? ¿Qué le parece que, digo, con todo respeto, que un indígena, que un indio está en condiciones de gobernar Bolivia hoy? América enfrentado a Europa, por el tema de Evo Morales. Yo creo que vamos a la guerra. Vamos a la guerra contra Europa. Yo creo que vamos a la guerra contra el continente. Sí. Me faltaba a mí, antes de retirarme, y que haya una guerra mundial por esta huevada, por Dios. Y que haya una guerra mundial por esta huevada, por Dios. En sintonía con Oscar González, son frecuentes en los medios corporativos bolivianos los comentarios discriminatorios y humillantes hacia Evo Morales y el pueblo de Bolivia. ¡Oye, mierda! No lo queremos, pues, que viene a fregarme aquí a Santa Cruz la vida. No oye mierda.
¿Cómo nos va a gobernar un indio a nosotros? ¿Cómo piensan que uno que no tiene una educación ni primaria no va a gobernar acá? ¿Dónde está el indigenismo del indio maldito este? ¿Cuál es su socialismo? No tiene pisadas, no pisa más el indio maldito esta región. Pero si hablamos del gorilismo y la demostración que pretendía hacer un colle de mierda ignorante, bruto. Los que creemos que es inviable la Bolivia como la plantea los collas malparidos, engendro de llama en piedra. Esta no va a poder, peor este indio analfabeto e ignorante. Esto y lo de Oscar González revalorizan que entre las muchas virtudes que tiene el fútbol desde que es para todos, hoy cuando una hinchada entona cánticos racistas, indefectiblemente, y no de vez en cuando como antes, el juez debe detener el partido. A ver, ya la pelota la va recibiendo Cristian Álvarez. Le pica Riaño, va a llegar primero el colombiano Álvarez Balanta. El zurdazo del colombiano, lateral para San Martín de San Juan. Y van a parar, me parece, el partido por los cantos racistas. Ahí está Delfín, parando el partido. Es otro paso en la gigantesca batalla por terminar con la cultura en que estas humoradas de los Jaime Bailey son para muchos tolerables y hasta graciosas. ¿Chávez es un gorila o es un chimpancé? Depende, hay tesis, ¿no? Hay quien piensa que más que nada es el patriarca de una serie de homínidos. De homínidos. O prehomínidos que se están extendiendo por toda Iberoamérica, ¿no? Sí. Que su primogénito es Correa y el más peligroso. Y es más lenguaraz. Sí. Y que tiene, más bien cerca del chimpancé estaría Evo. Sí. Más pequeñito, más manejable, un poco ingobernable, más peligroso aparentemente, pero más frágil. ¿Quién prefieres que muera primero? ¿Chávez o Evo Morales? ¿Quién prefieres que muera primero? ¿Chávez o Evo Morales? ¿Qué te produciría más deleite? Chávez. Lo útil y lo agradable. Primero Fidel, luego Chávez. Sí. ¿Evo Morales, Correa o Daniel Ortega? Correa. Sí. Van quedando Evo Morales y Ortega. Después Ortega. Si es que a Evo le tienes un cariño. No, es que tiene menos peligro. Pero mientras el que vive arrodillado ante los poderosos es Bailey, así se le plantaba la semana pasada a la CNN el presidente varias veces electo por la amplísima mayoría del pueblo boliviano. Me recuerda esta situación, señor presidente, cuando usted como líder de los cocaleros encabezó un bloqueo por 40 días. ¿Cómo se siente usted en eso? Sucedió en el Chapare, si no me equivoco. Exageras, perdón. ¿Cuántos días fueron? 30 días. 30 días, muy bien, 30 días. ¿Qué siente usted ahora como presidente de Bolivia que le paguen con la misma moneda? Sabía que alguien me va a preguntar eso, porque está hablando con CNN, y que se diga. ¿Es usted un presidente autoritario? Dígame, ¿autoritario de qué? Dígame. Le estoy diciendo lo que dijo Rebeca Delgado. Si usted me dice autoritario o no es autoritario, ¿por qué no primero investigas y me dice por qué autoritario? Quiero saber, ¿qué elementos? De nuevo, la pregunta no venía de mí, la crítica viene de Rebeca Delgado, que es alguien que pertenece a su propio partido, presidente. La reelección ahora es constitucional. Entonces, ¿de dónde se inventa que ir a una reelección basada en la Constitución es perpetuarse? Por favor, yo le pido, controle sus lenguajes y sus preguntas. Bueno, quizás sería bueno recordarle a algunos colegas que estuvimos en guerra con Europa. 1810, 1816 han sido hitos de esa guerra en la que, bueno, avanzamos hacia alguna cosa. Querido Peteco, en Buenos Aires por lo menos estamos bastante acostumbrados a algunos de estos argumentos como para que sean novedosos, triste y desgraciadamente. Pero, bueno, este asunto trasciende además esta especie de racismo superviviente, porque además se trata de un jefe de Estado y es una cosa impensable, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? No, es increíble lo que se ha escuchado. Yo ya lo había escuchado en otros programas y lamentablemente existen todavía este tipo de pensamientos que atrasan a la humanidad, que no nos dejan progresar como humanidad justamente, no nos dejan ser felices, no nos dejan conocer la libertad justamente con tranquilidad y con libertad, ¿no? Y son los cipayos de aquí.
son cipayos. Siempre han sido cipayos y Estados Unidos no es ninguna novedad que maneje a su antojo las cosas, después nos muestra cómo lo ha hecho en una película y vamos todos a verla. Es cierto, así, ese funcionamiento tiene este sistema mundial, ¿no? Viene por el lado de la cultura, siempre el cachetazo. Claro. Edgardo Moca, estaba pensando, ya ni siquiera es del orden del análisis político, pero Edward Snowden, el hombre al que está persiguiendo Estados Unidos, reveló cosas que justamente los gobiernos europeos están reclamándole a Washington por haber violado la intimidad informativa de un aliado. ¿Cómo se lee ese nuevo orden? Sí, el síndrome de Estocolmo. Apoyamos a quien nos vigila, nos espía. A mí me parece que hay un salto en la decadencia de lo que se llama el soft power, el poder blando, que es toda una teoría que hay en Estados Unidos. Joseph Nye es un teórico que dice que no solamente se gana el mundo, se conquista el mundo con las armas, sino que se lo conquista con el prestigio. En el caso de Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos el prestigio consiste en la tecnología, en aspectos de la cultura que por supuesto no se pueden negar, pero en la última década, digamos, en los últimos años, desde Irak, Afganistán, pasando por la cacería de Bin Laden, hay un deterioro de ese poder blando y hay una cosa que a mí me resulta muy particular, que nosotros hoy podemos criticar y condenar utilizando las mismas reglas de juego mundiales que ellos han puesto, porque las reglas mundiales no se han adoptado por una asamblea donde todos hemos participado. Los grandes ganadores de la Segunda Guerra han dicho: el mundo tiene que ser así, la legalidad tiene que ser así, está prohibido cargarse un avión presidencial porque el avión es como si fuera parte de Bolivia, es como entrar a la embajada de Bolivia. Entonces, y esa regla no la puso Evo Morales, la pusieron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay una cosa bastante, como una aceleración de los tiempos históricos, como una pérdida de autenticidad y pérdida de prestigio muy progresiva, muy rápida. Y a mí me queda muy grabada una intervención de Cristina Kirchner en una asamblea de la ONU, donde proponía esto: ¿por qué los miembros del Consejo de Seguridad, los poderosos del orden mundial, no cumplen las propias normas que el Consejo de Seguridad y que la ONU determina? No lo cumplen en Malvinas, no lo cumplen en Afganistán, no lo cumplen en Irak y no lo cumplen en el avión presidencial de una república. Por eso yo creo que la UNASUR y América Latina está ocupando un lugar histórico del que no siempre tenemos, por lo menos yo no alcanzo a tener una conciencia. ¿Por qué con Evo? ¿Por qué con Evo? Bueno, porque el caso anterior de Assange y Wikileaks terminó asilado en Ecuador y hoy hay 21 países que tienen la solicitud de Snowden de darle asilo político y uno de ellos es Bolivia. Entonces ahí hay como una fractura de un mundo único, del mundo que manejaba Estados Unidos y la Unión Europea como apéndice secundario, una cosa verdaderamente tremenda para la historia de Europa, jugar el papel subordinado a Estados Unidos. Ahí hay una grieta en el mundo que me parece que América Latina está llamada a jugar no se trata de una potencia mundial, pero se trata de un equilibrio geopolítico muy importante. Ya conocemos el cinismo con que manejan los Estados Unidos a sus peones, solía rezar Ernesto Guevara de la Serna. Sandra Russo. Sí, a mí me impresionó, me impactó mucho lo que decía el vicepresidente boliviano en relación al colonialismo del que hacen gala ahora algunos países europeos, porque si uno se pone a ver Portugal, Italia, España, Francia, históricamente, Francia, pero bueno, es la troika la que les dice lo que tienen que hacer, así que creo que hay más soberanía en Bolivia y en algunos países de esta región que en Europa. Hace unos días estuvo el vicepresidente boliviano en la Argentina y en una charla que dio hizo alusión precisamente a fantasmas que sobrevolaban esta región en relación precisamente a los peligros que acechan a la UNASUR. Por eso va a ser mañana, se reúnen en Cochabamba los representantes de la UNASUR. Me parece que hay que estar muy alertas, muy atentos a eso, porque es evidente, lo hemos comentado acá, que hay un plan de Estados Unidos para romper la UNASUR y para privilegiar la Alianza del Pacífico. Ha pasado sin pena ni gloria, prácticamente nadie lo ha comentado, que hace muy pocos días Colombia
entró en la OTAN. Realmente es increíble que Colombia sea miembro de la organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización militar. ¿Qué tiene que hacer Colombia ahí? Bueno, creo que esa es la cuña de Estados Unidos y ante la que hay que preservar esta organización de países de esta región. Bueno, el rechazo desde nuestro subcontinente ha sido unánime y esto también era impensable desde hace algún tiempo. Cintia García. Y la toma de posición, ¿no? Un poco lo que decía Edgardo, que la presidenta, como Cristina pone las cosas en su lugar y se planta como lo viene haciendo la región desde hace ya más de 10 años, ¿no? Regionalmente con una mirada latinoamericana, diciendo no nos van a mirar como el patio trasero y estos intentos de colonialismo. A mí me gustaba resaltar los twitters de Cristina en toda la crónica, hoy lo publica en su Pirulo, página 12, es muy interesante cómo ella se entera por una llamada telefónica de Rafael Correa, que le dice, ¿viste lo que le pasó a Evo? No, ¿qué le pasó? Y Correa le relata lo que empieza a suceder, habla con Evo, habla con Mujica, toda una crónica, te diría que casi minuto a minuto, interesantísimo el raconto que hace Cristina de lo que va sucediendo y la postura firme. Si no me equivoco, UNASUR nace porque toda la región se une justamente con el intento de golpe de Estado del propio Evo Morales y la reacción rápida que está teniendo UNASUR, porque eso me parece que es lo que hay que rescatar, ¿no? Que ante cualquier incidente que ponga en peligro la mirada que tiene la región en defensa de sus gobiernos populares, UNASUR responde rápidamente. Ya hay algunos eurodiputados con más progresistas autocriticando lo que hizo la Unión Europea con conceder a Washington este beneplácito del atropello a un presidente latinoamericano. Hay una denuncia desde Venezuela, creo que es del vicepresidente de Venezuela, acerca de instrucciones que habría dado algún funcionario del Departamento de Estado a un ministro de un país de los que no se dieron su espacio. Vamos a enterarnos en cualquier momento. Pero eso de instrucciones a países de Europa es tremendo, debe ser muy legal. Eso, no solo ilegal, sino humillante como pocas cosas. Pero tenemos humillaciones más cerca de casa, o por lo menos tenemos ejemplos de todo. Digo aquí mismo porque, por supuesto, la cercanía de la contienda electoral hace que, bueno, todas las fuerzas políticas se empiecen a organizar de otro modo. Digo, con más énfasis. Y hay algunas que parecen un teatro de revistas. Vamos a ver qué pasa en algún sector de la oposición. Novedades de los rejuntados opositores. Se lucen del CEL, Jorge Clarín y otros. Aclaremos para comenzar que les decimos rejuntados opositores porque los propios integrantes aceptan tal categoría. Somos solo propuestas. Una. Vamos a presentarnos. En tercer lugar en la lista de Massa. No me siento capacitada, pues no soy política. Los Rodríguez Sá me ofrecieron ser el candidato a primer diputado y bueno, no tenía otra alternativa. Agustina Ayllón, esposa de Francisco de Narváez, que será candidata a diputada provincial. La política me interesa, pero no para tener un cargo. No. ¿Se te hubiera ocurrido alguna vez dedicarte a la política? No me interesa. Si tengo que elegir, yo sigo actuando. ¿En serio que no querés ser político? No. ¿Diputado? No. ¿Por qué con el PRO? El radicalismo no me iba a dar espacio a donde yo quería ir como candidato a senador. Otros partidos iba a ser difícil y bueno, entramos ahí. Mientras el electorado permanece incrédulo, los principales referentes de la OPO y Jorgito Clarín se siguen tirando flores. Vamos a charlar un rato largo con Victoria Donda y Ricardo Gil-Lavera. Yo lo presenté tanto acá como en la tele como una buena noticia, porque me parece muy bien que se unan a mí como ciudadano. Ahora, ¿por qué hay algunos que faltan? ¿Cómo nos pueden entender algo tan básico que es que todos se tienen que unir? Todo quiere decir también Macri y el PO, para decirte una barbaridad. Bueno, es que así se hace política y después verían qué hacen. Reclamo de la gente a cualquier lado donde va es únanse. Bueno, Jorge, el primer abanderado. ¿La oposición se va a unir, te parece? ¿Se van a unir algunos? Mira, si se unen, yo quiero que se unan por lo que piensan y no por el espanto. Porque solo si se unen por el espanto no sirve. Eso no alcanza, porque después se unen tipos muy distintos. ¿Cómo nos pueden entender algo tan básico que es que todos se tienen que unir? Todo quiere decir también Macri y el PO. Eso no alcanza, porque después se unen tipos muy distintos. Para hacer gobierno tenés que pensar parecido, porque si no después es un quilombo en el gobierno. Sí. Bueno, es que así se hace política y después verían qué hacen. Ricardo Gil-Lavera, diputado nacional del radicalismo, es otra de las personas que hizo este acuerdo en la ciudad de Buenos Aires. Felicitaciones por el acuerdo. Bueno, muchas gracias. Desde el lado de la gente se espera hace mucho tiempo que todos se unan,
porque esto es política y vos sabés que acá el espacio que no ocupás lo ocupa otro. Yo quiero que se unan por lo que piensan y no por el espanto. Gracias, Pino, ¿cómo va? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Che, felicitaciones por lo que hicieron. Bueno, realmente. gracias, querido, gracias. Me parece buenísimo escuchar esta noticia, porque la oposición vive peleándose entre sí todo el tiempo y con esto vos lo sabés mejor que nosotros. Se aprende a los golpes. Sí, tal cual, se le da espacio al gobierno y esto es política, ¿viste? El espacio que vos no ocupás lo ocupa otro. Yo quiero que se unan por lo que piensan y no por el espanto. Esta falta de convicción e ideas da lugar a la motivación de los rejuntados, tal cual la reconocen de Narváez, Jorge Clarín y Claudia Rucci. Tenemos que sacar a esta gente, hay que cambiar. Yo voy a hacer todo lo posible para que eso pase. ¿Qué los une hoy? Al kirchnerismo hay que ganarle. De cualquier manera hay que ganarle. De cualquier manera hay que ganarle. Acá lo importante, Joaquín, es quién se tiene que ir en diciembre del 2015, no quién viene. Acá lo importante, Joaquín, es quién se tiene que ir en diciembre del 2015, no quién viene. Bueno, es que así se hace política y después verían qué hacen. Para suerte de Narváez, los otros rejuntados opositores ofrecen menos solidez aún. Veamos la encendida defensa que realizaron anoche ante Luis Novarecio, Bergman y Alonso, cuando el periodista cuestionaba severamente a Delcel. Les agradezco mucho, especialmente los niños y nosotros. Eso es una promesa que está cumplida, como, bueno, el voto que también te vamos a pedir. Muchísimo. No voto en Capital Federal. No voto. Voto en Santa Fe. No importa, tenemos opciones en Santa Fe. También. Miguel Delcel. De ninguna manera. Ya lo dije públicamente. Lo siento y como lo he dicho, tengo que decirlo frente a ustedes. Creo que Miguel Delcel representa la ostentación de la ignorancia en la política. Vayamos a la prometida defensa del humorista que hicieron Alonso y Bergman. Creo que Miguel Delcel representa la ostentación de la ignorancia en la política, pero se lo tengo que decir. Pero tenemos que seguir discutiendo. Bueno, me parece que a esta altura, recién empezamos, tenemos tiempo para discutir. Seguro, gracias. Otro punto de contacto de estos conglomerados lo da la encendida defensa de Cariglino que realizan el propio Delcel y Gianola, los referentes actorales del espacio. Jesús Cariglino le va muy bien, le iba muy bien y está muy fuerte. Poco lo conozco, es un tipazo bárbaro. Yo vivo al lado de Tigre, a 4 cuadras de Tigre, vivo en las Malvinas Argentinas. Y después, bueno, tengo que decir que Malvinas Argentinas hoy está tranquila. No hay inseguridad, yo vengo todas las noches, paso por la ruta 197 y me meto por ahí y no he tenido nunca un problema. ¿Vas a hacer justicia por mi hija? Usted me dijo que le iba a No, a su hija tiene que fijarse usted, que la llevaba desnuda. ¿Qué desnuda, sinvergüenza? A su hija tiene que fijarse usted, que la llevaba desnuda. ¿Qué desnuda, sinvergüenza? Sos un cara rota, sos un rata, hijo de puta. ¿Cómo puedo contestarle eso a la madre de una niña que murió? Jesús Cariglino es un tipazo bárbaro. Y después, bueno, tengo que decir que Malvinas Argentinas hoy está tranquila. ¿Puede contestar con esa sangre tan fría a una madre que ha perdido su hija en mala praxis? Porque tenemos las pruebas. Son más de 200 las denuncias, ¿entendés? ¿Más de 200? Sí. Me entero por ustedes, mire. Mientras tanto, tras el material exhibido por 678, Jorge Clarín confirmó que no retomará la investigación que hackeara a Tundis. El caso de Mirta Tundis, ¿no es una chica que aparece en el programa de Santo Biasati hablando de los jubilados? Ella tiene un programa en TN, hace apariciones en vivo en varios programas de Canal 13, pero hace 10 años, más de 10 años, 11 años que trabaja en el PAMI. ¿Cómo también. que trabaja en el PAMI? Me estás jodiendo. Y hay un informe de la auditoría que la cuestiona y Pero ella habla del PAMI. ¿Cómo va a laburar en el PAMI? y cobra 4.000 pesos en el PAMI. Mira vos. Es un tema para Telenoche Investiga. Los tienen en el mismo edificio, ¿no? Después no digan que les cuesta encontrarlos. Ella debería cumplir 9 horas y por lo que aparece en las fichas, trabaja 4 por unas planillas médicas. Yo hablé con ella y me dijo que en realidad ese tema se solucionó una vez que se terminó su problema de salud. Lo que en el PAMI dicen es, mira, ella no estaba viniendo a trabajar y no hay ninguna alta médica. O sea, el tema es que en el horario de laburo estaba en la tele. Y también hay superposición horario. Cuando ella tenía que estar laburando en el PAMI, iba a hacer los vivos en Canal 13. Ella, bueno, nada, la llamamos por teléfono y nos dijo que es cierto, pero lo hacía con autorización del PAMI hasta ahora, que esta intervención se le está cuestionando y por eso le elevaron a la Oficina Anticorrupción. Pero ya te digo, la persona que hablaba del PAMI en Canal 13 laburaba en el PAMI
cobrando 4.000 pesos. La carencia total de argumentos, ideas y proyecto de país deriva en que la principal carta de Oppo y Corpo esté constituida por las chantadas del señor Rating que se siguen desmoronando una tras otra. Miriam Quiroga fue la secretaria de Néstor desde que era gobernador en Santa Cruz hasta que terminó la presidencia. Estuvo muchos años al lado de Néstor, compartió muchos años de laburo con él. ¿Te acordás de los famosos cuadernos de Néstor que dicen que están perdidos, que hay 8? Bueno, estos son 2 de los 8 cuadernos de Néstor. Son los cuadernos que llenaba Miriam o Néstor eventualmente respecto de citas durante la campaña y demás. ¿Los famosos cuadernos de Néstor existen? Yo no tengo, ni me apropié de ningún cuaderno. ¿Te acordás de los famosos cuadernos de Néstor? Bueno, estos son 2 de los 8 cuadernos de Néstor. Yo no tengo, ni me apropié de ningún cuaderno. Vos tenés 2 cuadernos ahí. Yo tengo 2 cuadernos acá, viejitos, que son mis cuadernos. Jamás me apropié de los cuadernos del expresidente, jamás. ¿Te acordás de los famosos cuadernos de Néstor? Bueno, estos son 2 de los 8 cuadernos de Néstor. Vos no podés probar que Lázaro Báez era el socio de Néstor Kirchner. Pero tu convicción es que lo era. Mi percepción, obviamente. Por eso. Pero tu convicción es que lo era. Mi percepción, obviamente. Por eso. Había mucha corrupción, ¿sí? Nosotros como periodistas lo percibimos también. No somos la justicia, no somos los jueces que tenemos que investigar. Nos piden pruebas, ahora resulta que la novedad es que los periodistas tenemos que presentar pruebas. Miriam Quiroga tuvo mucha presencia televisiva. Romina, contame cómo le fue en tribunales. Ex secretaria de Néstor Kirchner, la nueva causa por los bolsos la tiene otro juez federal que se llama Luis Rodríguez y que el viernes la citó a declarar para que amplíe sus dichos, que obviamente, digamos, no alcanzan con los dichos mediáticos, tienen que ser ratificados en sede judicial. Y pasó algo bastante extraño. Su testimonio tiene debilidades que no tienen que ver con mi interpretación, sino con los hechos. Lo de los bolsos ya no eran bolsos, sino era una vez que había visto un bolso. Los bolsos. Esto mañana lo voy a estar ratificando en Comodoro Pi. Lo de los bolsos ya no eran bolsos, sino era una vez que había visto un bolso. Pero además dice algo que es muy importante. Dice que esto que ella está diciendo lo puede corroborar un testigo de nombre Pablo que pertenecía a la custodia de Kirchner. Cuando está terminando la declaración, Germán Soria, abogado de Muñoz, le pregunta, obviamente sabiendo: señora Quiroga, este hombre Pablo que aparece sorpresivamente, que la ve en el programa de la Nata y le dice que hizo una patria y que tiene más datos, ¿no fue su pareja? Sí, le dice ella. ¿3 años? Sí. ¿Y no se acuerda el apellido? Ah, muy bueno. Por lo menos por lo que veo me parece muy inconsistente. Una cosa es la televisión, otra cosa es tribunales, muchachos. Absolutamente. Dios mío. Así las cosas, y rectificando lo antes dicho sobre la falta de ideas, queda claro el porqué de la única idea que inspira a los rejuntes. Tenemos que sacar a esta gente, hay que cambiar. Yo voy a hacer todo lo posible para que eso pase. ¿Qué nos une hoy? Al kirchnerismo hay que ganarle. De cualquier manera hay que ganarle. De cualquier manera hay que ganarle. Acá lo importante, Joaquín, es quién se tiene que ir en diciembre del 2015, no quién viene. Acá lo importante, Joaquín, es quién se tiene que ir en diciembre del 2015, no quién viene. Bueno, es que así se hace política y después verían qué hacen. A ver, uno piensa que hay gente que cambia, quizás hayan sido siempre lo mismo. Al que no cambió, quiero avisarles, es Peteco Carabajal. Yo dije que se iba a dedicar al tango, se va a dedicar al tango, por supuesto, un cachito con Peteco de Buenos Aires. Pero el folclore no me lo vas a dejar, hermano, porque se pudre todo ahí. Por supuesto. Digo esto para decir alguna cosa amable después de esto. Peteco tiene la palabra. Con respecto a esto que hemos visto, no tengo mucho para decir. No merecen respeto ninguno porque ya han demostrado que son muy brutos culturalmente, que son vendidos, traidores, que no tienen una idea. Entonces apoyo siempre, constantemente, que desde aquí, desde este programa, se pasen estos informes, porque es una manera de estar contrarrestando siempre, ¿no? Pero es cansador, es cansador. Yo, la Nata, quisiera que se calle la boca y que desaparezca del mapa ya directamente. Y con él que se vayan todos.
Bueno, justamente esto es lo que tiene de bueno la democracia, aunque a nuestras miradas sea tan molesto eso. Oh, yo no quiero que la nata desaparezca. En todo caso, le pediría que sea serio, digamos. Lo que pasa es que tal vez no sea posible, ¿no? Más o menos lo mismo. Me parece que se referís a eso. Me parece que, además, poner de nuevo en crisis, como decía Horacio González, hay que refundar el periodismo después de ver a la nata, porque no es un hombre que se haga preguntas para que la realidad lo interpele y entonces investigue desde esa buena fe, sino que está construyendo una falacia con el tono, ¿no? de lo que quiere construir, que es una idea desestabilizadora en medio de campañas electorales. Y está en campaña el grupo, me parece que es ni más ni menos que eso. Liliana Masure, el otro día, sobre las denuncias que hizo sobre la cultura acá comprada y demás, me parece interesante el planteo que hacía, lo pongo aquí sobre la mesa. Decía, bueno, a mí me parece bien que la nata tome posición, ¿no? Que tome posición y diga que está en contra del planteo cultural que hace este gobierno. PT, como dicen, vos sos parte de la cultura y me parece que también... Pero ese tema anduve distraído, la verdad. No lo tengo bien sabido ese tema, pero ya me imagino. Ya me imagino y estoy en contra de la nata. Bueno, como sea, estoy en contra de la nata. Jauretche decía siempre que cuando él no sabía qué pensar de algo, leía La Nación, y entonces ahí ya estaba listo. Tenemos un informe respecto de alguien que sabe bastante del Inca y todo, pero contame, Moca, primero, si no te recuerda, dijo la nata que tienen que unirse todos. Esto ya fue la Unión Democrática, eso digo. Sí, así se hace política, dice la nata, como si fuera un personaje de la política. Es un showman y es un todoterreno el hombre, ¿no? Y lo que se ve que no tiene es ningún registro autocrítico, ningún registro de verse a sí mismo. Porque la verdad que si se viera diciendo así se hace política, hay que llenar todos los vacíos, porque si no lo llenás, lo llena otro, y hay que unirse todos y después ver qué se hace. A mí la verdad que si me sorprende la Cámara diciendo eso, digo, yo no hablo más. Bueno, pero en este caso... por eso pero no se trata tampoco de un problema cultural ni de saber más de política o menos. Se trata de algo que tiene más que ver con la prudencia y con la dignidad, ¿no? Porque ahí ya hay un registro prepolítico, eso no se puede ni siquiera poner en discusión política. Lo que uno puede decir de eso es que el tipo está en una cruzada, en una empresa más marketinera y periodística, en el sentido de ocupación de espacios de la televisión, que política, digamos. Lo político es un suplemento que él ha encontrado ahora porque encontró un nicho, y el nicho se llama Clarín y se llama Mañeto, que necesita un personaje absolutamente carente de escrúpulos. De escrúpulos de distinto tipo. Uno puede decir, bueno, él piensa como piensa, pero si piensa como piensa, tiene que argumentarlo. Me parece que el fin de todo esto es, y el informe lo refleja bien, es el vaciamiento de los contenidos de la política. Ese asunto de los vacíos, de los vacíos que se llenan o que no se llenan, oculta lo más simple que ha ocurrido en este país en estos 10 años, que hay un conflicto de poder, que hay un bloque político-social que está interesado en un tipo de Argentina, que ya la conocimos, y un bloque político-social que dibuja otra Argentina que todavía no ha terminado de tomar forma, pero que genera esperanzas en otra cosa. Me parece que el ocultamiento de ese conflicto básico que tiene la política argentina es el objetivo de todo esto, y así se habla de pasear en la playa, de salir en televisión, de ocupar espacios, con absoluta falta de todo registro, de todo escrúpulo. Aún así, esto tiene una especie de protagonismo especial de los medios. La escuché el otro día a Mariana Moyano dialogando con Eve de Bonafini y estaban de acuerdo con eso, me pareció. Digo, en algún sentido, lo de los medios. Sí, lo de los medios. No, ¿sabés qué? A mí me parece que pasa una cosa muy extraña cuando aparece la figura de la nata, y es como esas cosas que atraen la atención, ¿no? Y yo prefiero quedarme del informe con lo que decía Claudia Rucci, hay que ganarle al kirchnerismo como sea, porque de fondo de eso está el otro informe, que es lo de que está pasando con lo que pasó con Evo Morales. Entonces, cuando un dirigente dice hay que ganarle al kirchnerismo como sea, hay que ganarle a un proyecto político como sea, ¿qué más? O sea, hay falta... se aprende a los golpes, dijo alguien por ahí, ¿no? Bueno, y hay un trabajo que hizo el senador Filmus, que es muy interesante. Él juntó en la gente de su despacho cómo habían votado cada una de las
los integrantes de estas nuevas fuerzas que se presentan ahora. Ajá. Y todos los que están juntos ahora habían votado distinto y de diferente manera, en contra, hay algunos a favor, o sea, una cosa muy contradictoria. Entonces pienso, viendo esto, ¿qué harían cuando a un presidente de un país hermano, como en este caso Evo Morales, le pasa lo que le pasa? Si fueran gobierno, ¿participarían de la reunión de UNASUR? ¿Convocarían para que Latinoamérica se plante frente a una humillación europea? ¿Dirían que esto es un sesgo colonial de Europa? Porque me parece que hay que mirar esto que acabamos de ver con el trasfondo de algo muy grave que está pasando en algunos lugares del mundo. Es decir, uno toma real dimensión de, entonces ellos deberían, con un mundo tan caótico, expresarse sobre esas cosas. Como dicen, ganarle de cualquier modo. Bueno, apoyando qué cosa. ¿De qué modo? ¿De qué modo? Hay una pregunta que no se hace y creo que da cuenta de estas otras cosas que son trascendentales para la humanidad hoy. Estaba pensando, recordamos lo que fue un periodo en que la oposición tuvo alguna preeminencia en el Congreso. ¿Cómo sería, no? Claro, que gobernase, por ejemplo, que durante 2 años no pudieron ponerse de acuerdo para sacar ninguna ley. La única que votaron fue la del 82% móvil, que ni siquiera tuvieron la delicadeza de explicar con qué lo financiarían. Entonces, el poder en manos de gente que no explica cómo haría las cosas, ni qué haría ni cómo lo haría. A mí me gusta este modelo, este proyecto de país, es obvio, pero lo que me asusta de ellos es esta idea, esta percepción que uno tiene, que en 6 meses estaríamos de nuevo en el 2001, que estaríamos con el Fondo Monetario Internacional de nuevo, digamos, todos los economistas que conocemos, que Pratgay lo hemos pasado más, pero bueno, Redrado está de asesor de Massa. Quiero decir, es todo un elenco económico que de nuevo vuelve a tener preeminencia, o uno puede especular con que volvería a tener preeminencia por sobre la política, porque política no hay. Y por otro lado, me parece que una de las cosas de las que no se dan cuenta es que Clarín les hace notas, pero los frustra, los termina frustrando, los anula. Yo creo que son dirigentes anulados por los medios. Bueno, el día que se den cuenta por ahí va a haber alguna ventaja. Vamos a preguntárselo a Orlando sin que se indigne un poco, no se me enoje. No, pues es que no, estoy muy tranquilo. Es un león herbívoro, sí. Coincido con todo lo que dijo Sandra sobre toda esa reflexión, y yo pienso ahora, escuchando los argumentos de la oposición, que son funcionales o vinculantes con los de los medios, da lo mismo si son la oposición o son los medios, son los mismos argumentos, a mí me convencen, se los digo con toda honestidad y alegría, me convencen, voy a ir corriendo a votar al Frente para la Victoria. Está muy bien, está muy bien. Eso ya no es voto cantado. Vamos a seguir con 678. Petrico, ¿vos dónde votás? En Moreno. ¿En Moreno? Ajá. Sí. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Ajá. Vamos a ver, sobre el chat, ¿te aprendiste las listas? No. No. Ya volvemos entonces porque tenemos más 678. Esta es mi terraza y tengo un crédito. Así que voy a empezar a ampliar. ¿Dijiste mi terraza? Sí, Tero. Dije mi terraza. ¿Y cómo empiezas a sacarme de acá? Solo hay una forma. ¿Te referís al duro lache de la construcción? No, me refiero a esto. ¿Eh? ¡Mira, bicho! ¡Mira! ¡Mira!